Euron. Parece que Roe versus Wade ha caído en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Ahora se está estableciendo una batalla dialéctica respecto a aborto sí, aborto no, y la dialéctica de con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos, y hay la santidad y la sagrada unidad con Dios del cuerpo de la mujer y que no puede ser tocado ni violado porque es un genocidio de millones y decenas de millones de seres humanos, casi más que en la Segunda Guerra Mundial en los frentes de combate. Ciertamente, entrar en este debate viciado sería probablemente un error en el que muchos querrían que cayera, pero no voy a entrar a si el aborto es legítimo o no legítimo, sino en función de su consecuencia en los Estados Unidos de América. Cuando se establece Roe versus Wade, se establece una banda de fijación federal de una política pública, en tanto en cuanto habría un mínimo y un máximo para el ordenamiento de esa política respecto al aborto. Eso significaba que no podían los estados organizarse ni por debajo de esa banda ni por encima de esa banda. Y eso significaba una medianía para una política pública destinada a la salud de las mujeres, en la que evidentemente también se implica al hombre porque es importante e imprescindible en la concepción de los seres humanos por venir. Y esto significa que irá a un periodo de estabilidad durante décadas que ahora se ha sobrevenido con la idea de que Roe versus Wade era anticonstitucional, lo cual tal vez habría que encausar a todos los supervivientes del Tribunal Supremo desde 1973 hasta la actualidad como prevaricadores, porque deberían de saber que eso sería inconstitucional y no lo empuraron de motu propio como consecuencia de alguna mentalidad interesada por lobbies feministas o vete a saber qué, y por lo tanto ahí habría una necesidad de una beta para ser consecuentes de empurar a todos, no solamente a los de un sector o un rubro del Tribunal Supremo, no, a todos, porque las decisiones se toman en definitiva colectivamente, aunque haya votaciones parciales. Y por tanto, habría que meterles a juicio por prevaricación, debido a que se supone que es inconstitucional. Pero es que ese asunto conllevaría la implosión de esa política estable federal, en tanto cuando se piensa que en esta situación conviene la generación de consensos en cada estado y sería una política estatal. Por lo tanto, no sería una política federal, la política relacionada con la generación de nuevos hombres, de nuevas mujeres, de nuevos homínidos, homúnculos, o lo que se quiera denominar, sino sería una competencia de los estados federados. ¿Vale? Pero eso significa que vuela ese centro, esa medianía para la política pública y por lo tanto hay 26 estados, mayoritariamente los estados rojos, rojos no de comunistas, de marxistas, leninistas, sino rojos republicanos, que estarían tendentes, 9 parece que ya lo han hecho, o estarán a meses o semanas de hacerlo, de prohibir taxativamente el aborto. Lo cual, evidentemente, acabará por superar incluso la ley de supuestos que heredaron de los británicos y de los estadounidenses en el año 83, creo que fue. El gobierno socialista de Felipe González acabó por poner aquello de los tres supuestos, cuando hubiera violación, cuando hubiera elemento de posible riesgo para la mujer, porque un embarazo puede salir mal y poder acabar matando a la eh, fábrica de bebés, y eso significa no solamente que ese bebé acaba por morir, sino que la fábrica de bebés tampoco sobrevive, y eso es un grave error porque serían dos vidas las que en criterio de ellos acabaría por desaparecer, y evidentemente pues también malformaciones que hicieran inviable una vida plena, cosa que evidentemente nacer para estar en una situación completamente
invivible, pues evidentemente eso puede dar la posibilidad para impedir esta situación. Lo cual me lleva a pensar, ¿el ser humano es el único que tiene estas circunstancias respecto a algo que llamamos colectivamente aborto? ¿Qué pasa? ¿Los animales tienen una asistencia artificial para tratar de llegar al mundo todos los fetos viables, sobre todo los mamíferos? Es una cosa que absolutamente, no sé, me parece reflexionable. Pero ahí está la cosa. Si se pone el foco respecto a la situación en los estados rojos republicanos, eso significa también que en la otra banda va a haber un desfase hacia arriba y son hasta 24 estados los que potencialmente pudieran acogerse a estas políticas en los que, bajo la libertad del asunto del 2010 con Zapatero o de la propuesta actualmente del 2021-22 del Ministerio de Irene Montero, de Igualdad, en el gobierno de Pedro Sánchez, se establecería una política más avanzada respecto al aborto o incluso establecer absoluta libertad a las mujeres de mi feto, mi cuerpo y yo decido, que en los estados demócratas pueda establecerse un aborto libre hasta la semana 38. ¿Quién se lo impediría? Si democráticamente ese Estado toma la decisión en el Capitolio estatal o en el gobernador de establecer un aborto libre hasta la semana 38, eso significaría que ha habido un desbalance de una política que estaba estable y que era razonable por un desbalance en el que hay estados republicanos en donde el aborto es completamente ilegal y donde en otros el aborto es completamente libre hasta la semana 38. Y habrían hecho un pan con unas tortas. Porque al fin y al cabo la política de los elementos centrales que puedan conformar un Estado debería de estar un poco más regulada y como en Estados Unidos hay tanta diversidad pareció necesario con esa sentencia del 73 establecer una banda federal para una regulación federal del asunto del aborto. Y parece que desde el 73 hasta actualmente en 2022 ha sido una política que ha funcionado mal que bien, pero evidentemente dejando de lado las acusaciones respecto a clínicas como Planet Parenthood, ha habido sobre todo terrorismo de los que han querido evitar el aborto mediante el uso de bombas y de ataques terroristas contra estas clínicas, lo cual es paradójico el tratar de usar un beneficio para salvar vidas quitándolas. ¿Seguro que se entiende ese concepto? Evidentemente dejó de lado otras propuestas más folclóricas, como el asunto de ponerse a rezar delante de las propias clínicas, cosa que evidentemente con muchos otros debates y muchas otras realidades ha acabado por cruzar el charco, pero con décadas de decalaje, en tanto en cuanto cosas que ya se hacían en los años 80 y 90 en Estados Unidos han acabado por florecer en el comienzo del siglo XXI, sobre todo en la segunda y tercera décadas de este siglo, en el ámbito del Estado francés, del Estado español, del ámbito de la comunidad europea, en su ámbito occidental, como si fueran elementos actuales, pero están simplemente copiando elementos de hace 30 años en debates que se pueden ver, por ejemplo, en capítulos de la serie famosa de Aaron Sorkin, el ala oeste de la Casa Blanca, respecto a este ámbito del aborto, que fue importante, sobre todo con las presidencias primero de Ronald Reagan, apoyado por elementos religiosos, pero luego la vuelta con el gobierno de Bill Clinton y su supuesto feminismo, que visto como Irene Montero se mueve por el asunto, pues quizás sería un poco pan y aguado para los estándares de Podemos, pero estas circunstancias están ahí encima de la mesa para ponerlas en reflexión y en sordina. Por eso, la reflexión que quiero trasladar de fondo es ese asunto respecto a que Roe versus Wade era una sentencia que fue y conviene a los que le interese ir no solamente a hablar sobre, sino hablar de y ir al debate en el Tribunal Supremo sobre esa situación vinculada a lo que había sido elevado, estudiar todo el proceso y comprobar cuál fue la sentencia en su integridad y ir a las fuentes originarias del momento a la hora de establecer por qué se hizo esa sentencia y para qué sirvió.
porque una cosa es establecer el vínculo respecto al presente hacia el pasado, de por qué en el presente pueda ser bueno o malo, pero evidentemente un Tribunal Supremo puede enmendar a otro y es conceptualmente posible que lo hagan, pero puede ser negativo para el desenvolvimiento de los Estados Unidos de América y de los propios estados y de las propias familias y de las propias mujeres. Ciertamente hubo un debate en las semanas y meses previos a la hora de poder establecer un ataque sistemático contra el Tribunal Supremo, a la hora de SCOTUS, Supreme Court of the United States, el Tribunal Supremo, como POTUS o FLOTUS, ¿no? FLOTUS, First Lady of the United States, pues parece que les gustan los acrónimos y todas estas cosas. Pues SCOTUS pudo haber sido objeto de un atentado por parte del Congreso y de la Presidencia, en tanto cuanto no hay ningún elemento constitucional que establezca que tengan que ser 9 los jueces que componen el Tribunal Supremo. Podrían ser 20, pero evidentemente deberían de seguir el mismo procedimiento respecto al nombramiento, que es tener el visto bueno de la Casa Blanca y después ser renovada la confianza en el Senado para el establecimiento de esos nuevos miembros vitalicios del Tribunal Supremo. En tanto en cuanto, digamos que están divididos 3, 3 y 3, pero en realidad son 3 y 6. En tanto en cuanto el nombramiento por 3 presidentes demócratas, no, 3 miembros nombrados por presidentes demócratas, que si no recuerdo mal son todos por eh, después de la muerte de la juez en el final del mandato del presidente Trump, que fue injustamente sustituida en periodo vacante por el Senado saliente. Digamos que se establecería esa situación con 3 miembros nombrados por presidentes demócratas, 3 nombrados por presidentes republicanos y 3 por Donald Trump. Por tanto, el voto conservador estaba establecido en 6 contra 3, y eso ha forzado una situación en la que la votación ha sido favorable a la desconstitucionalización de la decisión tomada por el propio Tribunal Supremo en el ámbito del 1973. Se ha enmendado un nuevo tribunal, asimismo en la composición del año 73. Esto podía haber llevado a una ampliación de la Corte Suprema, cosa que al final no se ha decidido, porque esto podría llevar a que si en un próximo congreso, ya sea en la Cámara de Representantes y en el Senado, haya una supermayoría republicana, ese éxito temporal podría ser contrarrestado por otros 20 nuevos jueces, todos republicanos y cavernícolas, y estaría lo mismo. Y también habría la posibilidad de haber hecho una injerencia mucho más agresiva, pero evidentemente también eso podría haber sido la torna en un caso de una próxima posible situación a la inversa republicana y con mayoría de, por ejemplo, 2 tercios en el Senado, y eso evidentemente pues sería peligroso a la hora de eh, condicionar o forzar las propias instituciones en su composición y funcionamiento a la hora de establecer unas políticas públicas. Y al fin y al cabo, pues ha acabado derivando en algo que podía haber sido en otoño, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, pero han querido hacerlo inmediatamente, tal vez para tratar de evitar una situación coincidente o concurrente con las elecciones de medio término, que son en el primer martes después del primer lunes de noviembre de este año 2022, pero que evidentemente tendrá su impacto en los previos y en las situaciones intermedias, como es el asunto de la guerra civil interna, por llamarlo de alguna manera, dentro del Partido Republicano respecto a la nominación de los candidatos que puedan ser candidatos, a su vez, baja la redundancia, a las elecciones en noviembre, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado, entre los trumpistas y los republicanos de verdad, de toda la vida, de la larga tradición de los Ronald Reagan, George Bush, y toda esta
colección de gente, ya sea Herbert Walker Bush o George Walker Bush, es decir, padre e hijo, eh, y que evidentemente pues, es una larga tradición que fue disrupcionada por la entrada en el Partido Republicano del anteriormente demócrata Donald J. Trump. Y por lo tanto es un asunto que acaba de terminar por ser partidista, no solamente político, sino también entrará en el ámbito de los abortistas, de los feministas, de las pro vida y de todas estas cosas que han ido cocinándose fuego lento durante las últimas décadas y los últimos años, y será un asunto que estará en las emociones y en el pilpil, en la piel de todas las mujeres y de muchos hombres a la hora de establecer un diálogo irracional y las más de las veces tirando los trastos a la cabeza. Pero, como digo, con la voladura de esa sentencia de Roe versus Wade se desequilibra un elemento que había sido interiorizado y está el asunto evidentemente que luego dirán respecto a que puede ser mejor una política estatal que una federal, pero hay que saber diferenciar lo concurrente con lo estructural, tanto en cuanto lo estructural puede ser cierto, es verdad que puede ser real que los estados tengan esa competencia y deban de ejercerla, pero también está el asunto de la disposición a ejercer una desviación tan grande entre una política en un ámbito del RIL y otra tan alejada en el otro lado que una sentencia como Roe versus Wade equilibraba y en cierta medida armonizaba en una formación de el espíritu nacional que ponía en cuestión a los extremos precisamente. Pero estas cosas son las que existen y así es como tendremos que afrontar esta realidad en la que el debate en Estados Unidos acabará por desbordar al otro lado del Atlántico y este debate llegará al ámbito de las redes sociales y de los medios de comunicación en Europa y también en el Estado español. Así que veremos cómo evoluciona este debate que seguramente estará encima de la mesa para desgracia de unos y para alegría de otros. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpen.